Hola, ¿qué tal? En este video vamos a realizar el simulacro del parcial 1. Y bueno, el primer ejercicio que les plantearon fue hacer un programa que lea el número entero positivo a fin de determinar si el número pertenece a la serie de Fibonacci. El programa deberá desplegar por pantalla un mensaje indicando si el número pertenece o no a la serie. El programa debe preguntar si el usuario desea volver a verificar con otro número. Y nos dice que en matemáticas la sucesión o serie de Fibonacci es la siguiente sucesión infinita de números naturales. Y bueno, aquí nos ponen uno de ellos. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, tal, 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 tal. Así hasta el infinito. Y aquí nos da la definición, que es que la sucesión comienza con los números 0 y 1 y 2. A partir de estos dos, cada término es la suma de los dos anteriores. Es la relación de recurrencia que la define. Es decir, la serie dijimos que empieza con el 0 y el 1. El siguiente número de la serie Fibonacci es la suma de los dos números anteriores, es decir, del 0 y del 1, 0 más 1, 1. Luego el siguiente número va a ser la suma de los dos anteriores, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8 y así. Todos estos números hasta el infinito. Entonces hay que tener eso en cuenta cuando hagamos el ejercicio. Aquí les muestro un diagrama en el que podemos apreciar cómo sería el código para realizar la serie de Fibonacci. Y bueno, empieza así: el código tiene un inicio y pide una variable n que va a ser hasta qué número se calculará la serie, ¿ok? Es decir, el número que nosotros vamos a corroborar si es o no de la serie Fibonacci. Vamos a asignar a una variable a y a la b los primeros dos números de la serie, que si recordamos eran 0 y 1. Luego, bueno, nos dice que nos muestra los dos números por pantalla, esto es opcional. Y luego esto es lo importante. Para el siguiente número va a ser la suma de los dos números que tenemos en las variables, es decir, los dos números anteriores de la serie, que los primeros dos son 0 y 1. Y la suma va a ser el próximo número de la serie de Fibonacci. Luego que nos va a preguntar si este número es menor al número que introdujimos, que el usuario introdujo, entonces él va a seguir realizando esta operación. ¿Ok? Hasta que llegue a ese número. ¿Por qué? Porque nosotros queremos verificar si el número que el usuario ingresó está en la serie de Fibonacci. Si nosotros nos pasamos el número que el usuario ingresó, ya no hay que verificar más nada, porque ya el número más grande no estaría en la serie, no estaríamos comprobando el número jamás. Solo nos importa realizar hasta el número que ingresó el usuario. Si no está en ese número de la serie Fibonacci, entonces significa que ya no va a estar en los siguientes números. Cuando hacemos esa verificación, si todavía el número es menor a la suma de este número es menor al ingresado por el usuario, entonces ¿qué va a pasar? La variable a se va a igualar a b y la variable b se va a igualar a la suma. Es decir, la variable a va a igualarse a 1 y b para el primer caso se va a igualar a 1 porque 0 más 1 es 1. ¿Por qué? Porque bueno, dijimos que al renombre las variables estamos haciendo la sucesión por la cual la suma de estos dos números se va a realizar el siguiente carácter de la serie de Fibonacci. Y bueno, este código se va a seguir cumpliendo hasta, como dijimos, hasta que lleguemos al número ingresado por el usuario, es decir, cuando el carácter de la serie Fibonacci sea el ingresado por el usuario. Si se encontró el número, es decir, el número de la serie Fibonacci, si la suma es igual a n, esto va a estar aquí, lo vamos a imprimir, vamos a decir si se encontró, y si no, no se va a imprimir nada y ya pues, y luego se va a terminar el código. Con la lógica del diagrama que vimos, vamos a definir primero una función que nos diga si un número es o no de la sucesión de Fibonacci. Para eso entonces vamos a definir una función, es Fibonacci, que le vamos a pasar como parámetro un número. ¿Cuál número? Bueno, el número que ingresó el usuario por teclado. Vamos a tener la variable pre, que esta sería igual a la variable a en el diagrama, la variable post, que va a ser igual a 1, y vamos a tener una variable flag, que simplemente la vamos a usar como un booleano, y vamos a preguntarle, mira, mientras pre sea menor o igual al número, si
pre es igual al número, aquí me faltan los dos puntos, y aquí esto va dentro del while. Okay. Vamos a hacer flag true. Y después vamos a hacer la suma, va a ser igual a pre más post. El pre va a ser igual a post. Y el post va a ser igual a suma. Y luego vamos a hacer un return de bandera. ¿Qué está pasando? De bandera no, de flag. ¿Qué está bueno, es lo mismo. ¿Qué está pasando aquí? El usuario ingresa un número, ¿verdad? Por teclado. Ese número lo guardamos en una variable que vamos a ingresar, que va a ser la que pasemos por parámetro en la función fFibonacci. La función fFibonacci va primero a inicializar tres variables. Una pre, que sería el primer número de la serie de Fibonacci, sabemos que empieza con 0 y 1. Entonces, pre y el post, y un flag en false. Este flag simplemente es una bandera, se le dice flag para indicar cuando una condición se cumple, por ejemplo. Entonces aquí la flag va a pasar a true cuando se cumpla esta condición, que es si pre es igual a número. Entonces se inicializaron estas tres variables y aquí estamos preguntando, mira, mientras pre sea menor o igual al número, es decir, el número que nosotros ingresamos, tú vas a hacer estas preguntas. ¿Por qué? Porque si el usuario, por ejemplo, ingresa el 144, esta es la serie Fibonacci, algunos de los números, esto sí. Si el usuario ingresa el 145, vamos a poner, que no está en la serie Fibonacci, él va a probar, mira, es este, no, es este, no, es este, no, 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 no. Y él va a probar hasta el infinito. Nosotros obviamente no queremos que pruebe infinitos números, queremos que, mira, si no está en estos números el que ingresó el usuario, ya no va a ser número de Fibonacci, porque no va a estar aquí jamás ni jamás nunca, pues. Porque 145, todos los que le siguen a la sucesión van a ser mayores que 145. Entonces, bueno, nos interesa que después de este número, por ejemplo, del que ingresó, ya no siga probando, porque si no el código sería infinito, pues. Y eso lo hacemos simplemente con este while, que mira, le decimos, mira, mientras pre sea menor o igual al número. Si es mayor, ya no me sigas haciendo esto, ya no lo encontramos. Mientras haya posibilidad de encontrarlo, entonces él me va a preguntar, mira, el número es igual, el pre es igual al número. Si es igual, entonces mira, raise flag true. Es decir, o sea, si encontramos el Fibonacci. Si no, simplemente no va a entrar en el condicional. Va a seguir por aquí, que lo que va a hacer es que la suma, es decir, el siguiente número de la sucesión Fibonacci va a ser el pre más el post. Como ya hemos dicho, 0 más 1, luego viene el 1. Luego esto se renombra, como decimos aquí, el pre, es decir, el primero, va a ser igual al post. Y el post va a ser igual a suma, que es 1. Y vemos que tenemos los siguientes números de la sucesión. Así como dice aquí. Y luego este ciclo sigue. Por ejemplo, en la siguiente iteración, entonces suma va a agarrar pre más post, es decir, suma va a ser igual a 2, pre va a ser igual a post, es decir 1, y post va a ser igual a suma, es decir 2. Y vemos que son los siguientes de la serie Fibonacci. Y así hasta el infinito. Ya tenemos, bueno, la función que define si un número está en la serie Fibonacci o no. Eso era todo. Básicamente ahorita lo que podemos hacer es simplemente hacer un while true y que simplemente vamos a pedir una variable, por lo menos número, es la que le vamos a pedir al usuario por teclado, y le vamos a poner por favor ingrese el número a verificar. Y esto lo vamos a castear a un int para trabajarlo con números. Porque recuerden que todos los inputs que son ingresados por usuarios se guardan como strings. Y si se fijan aquí, lo estamos usando como número, entonces nos va a dar un error. Tenemos que castearlo a número para usarlo. Luego vamos a hacer un if es Fibonacci. Es decir, estamos llamando a la función, que la función recuérdense que retorna flag, y flag puede ser falso o true. Es decir,
este if se va a cumplir, va a entrar en el if cuando este flag pase a true, ¿ok? ¿Y cuándo es eso? Bueno, cuando es Fibonacci. Y vamos a hacer simplemente un print y le vamos a poner punto format y le decimos, mira, imprímeme el número. Es de la serie, bueno, sucesión Fibonacci. Y de otro modo le vamos a decir entonces que no es, pues, y ya. Eso es cuando flag es false. Entonces aquí es, no es. Vamos a poner, sí es. Y terminamos aquí con que sea un selection. Que lo que va a hacer es que le va a preguntar al usuario si quiere seguir con el programa. Y simplemente le estamos diciendo, mira, pon N para sí y S para no. Y ya. Lo vamos a, mira, aquí me vas a verificar el casteo de siempre, la verificación de siempre. While selection sea distinto de 1 y selection sea distinto de 2. Ah, no, de N y S. Y aquí le podemos poner el punto upper para verificar que aunque el usuario ponga la minúscula, se va a subir a mayúscula porque es lo que estamos verificando aquí. Ajá. Mientras eso no se cumpla, tú me vas a volver a hacer este input y me vas a volver a decirle al usuario que me ingrese S o N. Y le vas a poner aquí un error para que él sepa que lo puso mal, pues. Error. Y ahorita entonces hacemos simplemente un if selection. Si selection es igual a S o a N mejor, vas a hacer break. ¿Por qué? Bueno, porque si el usuario no quiere seguir en el programa, se va a cumplir esta condición, es decir, él puso N que no quiere seguir, va a hacer el break, que es el while true este. Entonces él va a hacer el break y va a seguir, va a terminar el programa. Y ya, eso es todo. Si esto lo corremos, por favor ingrese el número a verificar. Vamos a hacer uno que no esté, por ejemplo el 145 no está. 145 no es de la sucesión Fibonacci. ¿Quieres seguir? A ver, puse espacio, me puse error, todo bien. Ok. Sí quiero seguir. Por favor ingrese un número a verificar. Quiero verificar el 34 si está. 34 si es la sucesión de Fibonacci. Y ahora no quiero seguir y me termino. Entonces, así de simple se hacía ese ejercicio. Bueno, vamos a hacer el segundo ejercicio del simulacro del parcial 1. Y aquí está el enunciado, que es el siguiente. Dice, Tesla está contratado para llevar el control de ventas de sus vehículos. Los modelos S, 3, X, Y y Cybertruck. Para esto, se necesita solicitar a sus clientes la siguiente información. O sea que ya vemos que nos está pidiendo una serie de inputs que vamos a tener que realizar. Y nos pide correo electrónico y debemos validar que contenga una arroba para que sea un correo. La edad debe ser mayor de 18 años la persona para comprar un vehículo. El modelo del vehículo tiene que ser S, 3, X, Y o C para Cybertruck, es decir, tenemos que validar que solo sea una de estas opciones. Y si desea incluir Autopilot, y si se incluye se le tiene que hacer un recargo del 5%. Los costos vienen dados en la siguiente estructura de datos. O sea, tenemos que usar esta estructura de datos para el costo de los carros. Aquí tenemos que el modelo S vale 30.000, el 3 vale 40, el X vale 50, el Y 70 y el Cybertruck 90. Y luego en el inciso A nos dice, las personas pueden comprar solo un carro a la vez y al finalizar el registro debe mostrar una factura con toda su información. Y aquí nos repite la información, correo electrónico, edad, modelo, si lleva autopilot o no y el monto total que va a pagar.
aplicado o no el 5% del autopilot, si hay que incluirlo. Y el inciso B dice, debe exigir un módulo de estadísticas, un módulo de estadísticas en donde se pueda realizar las siguientes operaciones. Filtrar facturas por modelo, promedio de facturas por modelo y mostrar todas las facturas ordenadas de mayor monto a menor monto. Bueno, empezamos con el programa. Siempre vamos a definir el main, ¿verdad? Y llamamos al main. Mientras tanto, en el main vamos a hacer un pass. O bueno, podemos hacer de una vez el menú. Y el menú, como siempre, empezamos con un ciclo while true. Al main hay que ponerle los 2 puntos. Solicitamos un input, que va a ser la selección del usuario, ¿ok? Selection. A input. Recuérdense que el input va a devolver un string, que es lo que ingresa el usuario por teclado. Ese string se va a guardar en la variable selection. Aquí le podemos poner un mensaje y le vamos a poner bienvenido al sistema de compra de Tesla. Ponemos un salto de línea, otro salto de línea. Podemos poner la opción 1, nos dice que nos pide que las personas deben comprar un carro y nos debe pedir todos estos datos. Entonces, una de las opciones va a ser comprar un Tesla. Y la opción 2 va a ser el módulo de estadísticas. Ok. Ponemos otro salto de línea y ponemos aquí un indicador que simplemente le va a indicar al usuario dónde va a tener que hacer clic. Si ejecutamos esto, bueno, primero va a ser un ciclo infinito, pero solo para que vean cómo va a ir quedando esto. Entonces nos dice comprar un Tesla 1 y estadísticas en el 2. Bienvenido al sistema de compra de Tesla. Podemos aquí ponerlo un poquito mejor. Vamos a poner un salto de línea aquí al principio, ponerle su signo de interrogación bien. Aquí entonces hay que hacer la comprobación de que el usuario ingrese solo el número 1 o el 2, que son las opciones que tenemos aquí. O bueno, inclusive también puede haber una opción 3 que sea para salir del sistema. Y aquí hay que hacer la respectiva validación, ¿verdad? Con un ciclo while y le vamos a preguntar, mientras que la selección sea distinta a 1 y la selección sea distinta a 2 y la selección sea distinta a 3, me vas a ejecutar este código. ¿Y qué me vas a ejecutar? Bueno, me vas a volver a pedir el input por teclado del usuario y lo vas a volver a guardar en la misma variable selection, ese input del usuario por teclado. ¿Por qué? Porque bueno, este input ya vimos que no nos servía porque no está ingresando ni 1, ni 2, ni 3. Y simplemente vamos a copiar este texto y le vamos a poner un mensaje de error aquí al principio. Error. Seleccione una opción válida. Ok, entonces si imprimimos, si le damos aquí, entonces nos salen las 3 opciones. Si le damos, por ejemplo, a F, no es ni 1, ni 2, ni 3, nos dice error. Si le damos a 7, nos vuelve a decir error. Entonces, y si le damos a 1, sí nos deja pasar, ya no nos dice error. Entonces, ¿qué? Validamos que solo se puede meter 1, 2 o 3. Ahí estamos bien. Ahora, ya que tenemos la selección, tenemos que seguir con el menú y tenemos 3 opciones, 1, 2 y 3. Entonces empezamos. Si la selección es igual a 1, bueno, me vas a ejecutar un pedazo de código que ahorita lo vamos a escribir. Esta función pass lo que hace es que simplemente siga la siguiente instrucción. Porque si dejamos un state solo, nos da un error ahí. Entonces, bueno, para que no nos da ese error y podamos seguir con el resto del código, ponemos pass. El elif, como siempre, si es igual a 2. Y else,
sería que cuando es 3, queremos que haga un break. ¿Un break por qué? Porque 3 es salir del sistema y este break va a romper este ciclo while y va a terminar el programa. Ahora, la selección 1 es comprar un vehículo. Bueno, para la primera parte, eh, queremos tener una estructura que nos guarde la factura del usuario. ¿Cómo hacer esa estructura? Podemos tener simplemente una lista y esta lista aquí guardar las distintas facturas como elementos, pero sería conveniente hacer que un diccionario. ¿Por qué? Porque así podemos diferenciar entre las facturas de los modelos del tipo S, del tipo 3, del tipo X, del Y y del C. ¿Por qué queremos diferenciar las facturas de cada uno de los tipos de modelo? Bueno, porque aquí en las estadísticas nos están diciendo, mira, filtrar facturas por modelo. Entonces ya hay un hint de qué tipo de estructura deberíamos utilizar. Promedio de factura por modelo y mostrar todas las facturas ordenadas de mayor monto a menor monto. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Aquí vamos a tener que igualmente filtrar las facturas por cada modelo de carro. Para ahorrarnos un poco de dolores de cabeza más adelante, la estructura que podríamos utilizar para guardar todas las facturas podría ser un diccionario. Un diccionario que va a contener ¿qué? Bueno, cada una, como claves, cada una de los modelos de carro que tenemos el S, y como valor le vamos a poner una lista. En la lista vamos a guardar cada una de las facturas. Tenemos el 3, igual una lista. Tenemos también el modelo X, Y y C. El modelo X, el modelo y el modelo C. Entonces, esta va a ser nuestra estructura donde vamos a guardar todas nuestras facturas, ¿verdad? Cada vez que generemos una factura, él va a guardarla, si es del modelo S, en esta lista correspondiente al elemento del diccionario con el key S, que significa modelo S. Si es el modelo 3, lo va a guardar en la lista que corresponde al value del key 3 y así correspondientemente para cada uno de los modelos. ¿Okay? Ya tenemos nuestra estructura que va a guardar nuestras facturas. Ahora, ¿cómo pedimos los datos? Y bueno, ¿qué estructura vamos a usar para las facturas? Yo creo que para las facturas sería conveniente usar un diccionario. ¿Por qué? Bueno, porque en el diccionario podemos especificar el correo y esto va a tener un value. Podemos especificar los otros datos que nos piden, la edad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todos los datos que nos piden los podemos guardar así de una manera más ordenada para cuando accedamos a ellos sea mucho más fácil. Podrían usar una lista y ordenarlos en un orden que ustedes sepan que va a ser el orden de los elementos. Es decir, primero el correo, luego la edad, luego el precio, etcétera. Pero bueno, así tiene más legibilidad el código y son buenas prácticas. Pero bueno, esto lo vamos a hacer dentro de ¿qué? Una función. Porque no queremos estropear aquí nuestro main de muchas funciones, sino que queremos tenerlo más ordenado. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, con funciones. Vamos a hacer una función que haga que nos pida todos los datos al usuario y que nos devuelva la estructura que estamos hablando aquí, un diccionario con todos los datos de la factura del usuario. Es decir, un diccionario factura, por decirlo así. Y bueno, simplemente vamos a hacer una función que pueda tomar datos. Como parámetro le tenemos que pasar la estructura facturas. Y ya. O bueno, no, ni siquiera. Bueno, sí, le pasamos facturas para poder hacerle append de una vez a facturas, ¿ok? Podríamos también hacer un return, pero bueno, creo que sí, es mucho más fácil. Le pasamos la estructura facturas para poder utilizarlo aquí dentro. ¿Y cómo vamos entonces a hacer esto? Bueno, simplemente va a ser, vamos a pedir
vamos a hacer el diccionario vacío primero que nada. Datos, vamos a poner aquí factura. Que dijimos que iba a ser un diccionario. Ahorita está vacío porque no le hemos agregado nada. Pero vamos a ir agregándole datos mientras lo vamos pidiendo. Primero vamos a pedir el correo. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, podemos usar las comprobaciones usuales como esta. Es decir, un correo, un input, luego confirmamos que el correo tenga una arroba para el caso del correo, etc. Pero también podemos usar un try catch, que es también otra forma de hacer comprobaciones que también es muy útil. Y bueno, para que entren en contexto podemos usar el try catch. El try catch o el try exception en el caso de Python es simplemente try y except. ¿Y qué hace esto? Bueno, el primero va a probar, va a entrar en este try, va a probar este bloque de código. Si se genera una excepción, él va a saltar directamente a esta except y va a dejar de ejecutar el resto del código del try, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este caso podemos hacer correo, va a ser igual al input, y le vamos a decir ingrese un correo. Le podemos poner unos saltos de línea y un apuntadorcito y ya. Entonces ahorita podemos hacer un condicional que me pregunte, mira, si el carácter arroba not in, es decir, no está en correo, es decir, si lo que el usuario ingresó aquí, recuérdense que el usuario va a ingresar un string, o sea, por teclado, y esto se va a guardar como un string. Por ejemplo, si yo guardo Máximo Tassinari y él entra en este if, él me va a preguntar, mira, el carácter arroba está en este string. O sea, si no está, él va a entrar aquí. Entonces, esto que va a ser true, él va a entrar en este if. Pero si yo pongo Máximo Tassinari arroba correo.unimed, etc., él va a preguntar, mira, mientras el carácter arroba no esté en correo, entra aquí. Si el carácter arroba sí está en este string de correo, entonces no entres. En este caso sí está. Aquí está el carácter arroba dentro de este string. Entonces él no va a entrar en este condicional if. ¿Qué va a hacer ese if? Ese if simplemente va a hacer raise exception. Y cuando hacemos raise exception, él automáticamente salta a este except. ¿Ok? Es decir, deja de ejecutar el resto del código. Si no, simplemente no pasa por aquí y sigue por aquí abajo, donde podemos tener un else que haga un break. Y este break lo que va a hacer es romper este ciclo while. Entonces, ¿qué está haciendo toda esta estructura? Bueno, él va a entrar en el ciclo while mientras sea true. Es decir, él va a seguir y seguir y seguir y seguir. Hasta que pase que, hasta que haya un break que rompa el ciclo while. Entonces, él va a empezar aquí. Primero va a hacer el try, que es probar. Y me va a decir, mira, ingresa un correo por teclado y me lo vas a guardar en la variable correo. Luego me vas a comprobar, mira, si en la variable correo no hay una arroba, tú me vas a hacer un raise exception y me vas a venir para acá. ¿Ok? Y aquí podemos poner un print que diga ingrese un correo que contenga arroba. Ok, entonces él me hace este print, ingresa un correo que contenga arroba. Y cuando termine aquí, él va a volver al while y va a seguir siendo true. Entonces él va a volver a ejecutar y va a volver a ejecutar. ¿Hasta qué? Hasta que este if no se cumpla. ¿Y cuando no se cumple? Cuando aquí en el input del usuario, el correo tiene una arroba. Y cuando lo tenga, él va a entrar en este else, que va a ser el break, y va a romper el ciclo while. Entonces esa es otra manera de comprobar distinta a esta. De que un input por un usuario es el que se está solicitando. Entonces ya teniendo el correo, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos agregar a nuestra factura, está mal escrito, a nuestra factura, que es un diccionario, le podemos agregar un elemento, el primer elemento que va a ser correo. ¿Cómo se agregan elementos del diccionario? Bueno, simplemente factura, el nombre del diccionario, el key dentro de los corchetes, en este caso va a ser correo, y lo vamos a igualar a el value que va a ser correo, la variable correo.
que solicitamos aquí, ¿verdad? Entonces, él va a guardar en este diccionario, así, correo. Y aquí el value o la variable correo, que puede ser lo que ingrese el usuario, ¿ok? Va a guardar esta estructurita. Y ya, entonces vamos a hacer esto con cada uno de los inputs que me están pidiendo. Esto lo podemos reutilizar. Entonces podemos usar otro while true, pero en este caso, ¿qué nos va a pedir? La edad. Y tiene que ser mayor de 18 años. Entonces simplemente aquí, bueno, cambiamos. Podemos poner edad. Ingrese la edad. Ingresa la edad del comprador y esta if obviamente va a cambiar, ¿no? ¿Y cómo va a cambiar? Queremos que haga un raise exception cuando no se cumple que sea mayor de edad. Entonces queremos, mira, if edad es menor que 18, porque si tiene 18 sí puede. Entonces tú vas a entrar aquí, vas a hacer el exception y aquí me vas a imprimir algo distinto. Me vas a imprimir tiene que ser para comprar un Tesla. Ok, fíjense que aquí, ¿qué pasa? Aquí nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque edad va a ser un string. ¿Un string qué? El string de lo que ingresa el usuario por teclado. Es decir, si yo ingreso por teclado, que tengo 22 años, él lo va a guardar como un string. Y cuando aquí compare un string con un int numérico, él va a generar un error. ¿Cómo hacemos para evitar eso? Bueno, simplemente casteamos esto a un int. Entonces esto va a ser un numérico. Va a ser la comprobación de que sea menor que 18. Y si es menor que 18, va a ser un raise exception y va a ser este print. Al no llegar al break, porque no llegó a este else, porque se cumplió este if, va a volver al ciclo while y va a volver a hacer lo mismo hasta que esta condición no se cumpla, no entre en el if y vaya al else que tiene el break, que va a romper este ciclo while, ¿ok? ¿Qué otra cosa? ¿Qué pasa si el usuario ingresa, por ejemplo, no ingresa un 12, sino que ingresa una letra, por ejemplo, hola? Cuando intentemos hacer este casteo a int, se va a producir una excepción. Una excepción de que no se puede castear un string alfabético a numérico. Y eso va a ser un raise exception aquí mismo. Y simplemente va a saltar de la misma manera aquí a este except. Entonces, es una manera de que nuestras comprobaciones sean más simples, porque aquí no tendríamos que comprobar como aquí, que sea, por ejemplo, 1, 2, 3, que sea alfabético o que sea numérico. O sea, no hay que ser tan específicos, porque si se ocurre un error, él simplemente va a saltar al except. ¿Ok? Y aquí agregamos lo mismo que hicimos antes, pero en vez de correo, edad, y le agregamos la variable edad. Lo mismo vamos a hacer con el resto de las peticiones. Ven que es súper repetitivo todo, literal copy-paste. ¿Qué más nos piden? El modelo del vehículo tiene que ser S, 3, X, Y o C de Cybertruck. Entonces, while true, ponemos una variable que se llame modelo y le vamos a decir ingrese el modelo que desea, el modelo que desea adquirir, ¿verdad? Y le podemos poner aquí las opciones. Le podemos poner que pueda poner S Cybertruck, así. Puede ser algo así. Puede ser algo así. Ingresa el modelo que desea adquirir, S, 3, X, Y o C de Cybertruck. Y le podemos hacer el método upper para que vean también cómo se usa. ¿Qué va a hacer este método upper? Bueno, si yo aquí ingreso una S minúscula, él simplemente la va a guardar como mayúscula, ¿ok? Es decir, en la variable modelo se va a guardar el string S mayúscula. Si yo ingreso una J, que no debería, porque nada más debería poder ingresar estas, él va a guardar una J mayúscula. Simplemente lo que va a hacer es que todo el string lo va a poner en mayúscula. Pero ¿qué pasa? La comprobación aquí de modelo no es esa. La comprobación aquí de modelo es parecida a esta,
¿verdad? A selection es distinta. Y le vamos a hacer mientras modelo sea distinto a S, ¿verdad? Por modelo S. Y aquí literal voy a reutilizar esto. Modelo sea distinto a el modelo 3 y modelo sea distinto a la X y modelo sea distinto a la Y sea distinto a C, vas a entrar en este if y me vas a hacer raise exception. Fíjense que aquí los pongo en mayúscula. ¿Por qué? Para estandarizar. Además que ya yo sé que siempre, aunque el usuario lo ponga en minúscula, siempre me lo va a poner en mayúscula por este método upper. Si yo no pusiera este método upper, entonces, aunque si el usuario ingresara una S minúscula, no entraría en este, es decir, entraría en este if, porque aquí estamos validando es la S mayúscula y no la minúscula. Pero al usar el método upper, bueno, ya estamos validando tanto las minúsculas como las mayúsculas. Es decir, el usuario puede ingresar tanto S minúscula como S mayúscula. Porque, bueno, el usuario tampoco se va a poner ahí, mira, si es S mayúscula, si es S minúscula, él solo quiere poner S, 3, X, Y o C. Y aquí el mensaje también va a cambiar, entonces va a ser ingrese un modelo válido. Y aquí vamos a guardar modelo y la variable modelo. Que conste que esto no tiene que ser igual, o sea, que lo estoy poniendo igual porque coincidencias de la vida, pero aquí yo podría poner model o podría poner un key que yo identifique con él, pues, pero para hacerlo más fácil lo pongo modelo. ¿Qué más nos piden? Modelo, nos piden, si queremos el autopilot, ¿ok? Para el autopilot, entonces vamos a hacer la misma pregunta. El autopilot es bastante parecido a esta, porque va a ingresar, vamos a decir, ingrese S si quiere autopilot y N si no lo quiere. Y le ponemos de adquirirlo. Se cobrará un 5% extra. Y listo. Igual hacemos el método upper para que solo pueda hacer N o S o N mayúscula. Y aquí se acorta esto un poquito y ya. Pero es la misma comprobación. S aquí en vez de 3 vamos a poner la N mayúscula. Raise exception. Y aquí le vamos a poner entonces ingrese un. Podemos poner ingreso inválido. Y volvemos a copiar este mensaje. No, simplemente ingreso inválido, está bien. Luego volver aquí, volver a imprimir este mensaje y hacer el input. Aquí podemos hacer una comprobación antes. ¿Para qué? Para guardar un booleano. ¿Por qué? Porque simplemente podemos guardar aquí, mira, autopilot. Y esto como un booleano que sea o true o false, ¿verdad? Pero para eso tenemos que obviamente hacer una comprobación cortica, que es simplemente if modelo es igual a S. Aquí ejecuté sin querer. Si modelo es igual a S, entonces me vas a guardar la variable modelo. Es decir, voy a volver a guardar sobre la misma variable. En vez de valer ahorita un string, por ejemplo S, va a valer aquí true. ¿Por qué? Porque ese que significaba que sí quería el autopilot. O sea, y aquí vamos a guardar autopilot igual a. Bueno, aquí no sería modelo, aquí podemos poner autopilot literal. No sé por qué. La dejé sin querer porque la había usado antes. Pero bueno, aquí autopilot.
y ya. Si el autopilot es S, es decir, si el usuario ingresó que es S, que sí quiere el autopilot, él me va a volver a renombrar esta variable, la va a guardar como true, como un booleano true. Si no, me la va a guardar como false. Es decir, aquí va a guardar, autopilot va a guardar esto. Va a guardar o una string S mayúscula o una string S minúscula. Dependiendo de lo que guarde, él va a venir acá, va a preguntar, mira, si es S, ven acá y me vas a guardar esta variable así. Es decir, ya no va a valer S, sino que va a valer un booleano true. Si esto es N, va a venir al else y en vez de valer el string N mayúscula, va a valer el booleano false. ¿Ok? Y aquí autopilot y le ponemos el valor del autopilot. Y por último, el precio del modelo, ¿verdad? Y el precio del modelo teníamos que usar costos. Aquí tenemos la estructura costos, que ven que es una lista de tuplas. Las tuplas se acceden igual a las listas con los índices. Entonces, bien por ahí. Y aquí simplemente vamos a poner una variable que sea precio, ¿verdad? Y la podemos inicializar en 0. Vamos a usar un for. ¿Por qué? Porque vamos a recorrer esta lista. Entonces vamos a hacer for x in costos. Ok. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a recorrer la lista costos, es decir, vamos a recorrer esta tupla. Después la segunda iteración va a ser esta tupla. La tercera iteración va a ser esta tupla. La cuarta esta tupla y la quinta esta tupla. Cuando nos devuelve la primera tupla o la segunda, la que sea, tenemos dos elementos, S y el valor del costo del modelo. Entonces vamos a hacer X, que viene siendo una de las tuplas, if X, ¿en dónde? En el index 0. ¿Cuál es el index 0? Este y este. Porque es el index 0 de la variable X, que va a valer cada una de las tuplas dependiendo de la iteración en la que estemos en el ciclo for. Entonces, si aquí X en el index 0, es decir, si es el string S, en la segunda iteración el 3, en la tercera el X, en la cuarta el Y, en la quinta el C, es igual a ¿qué? A factura, que es el diccionario que estamos guardando, con el key modelo, tú me vas a ejecutar algo. ¿Qué me vas a ejecutar? Bueno, simplemente que el precio va a ser, o sea, vas a sumarle y lo vas a igualar a la tupla en la que estemos parados en el index 1. Entonces, ¿qué está haciendo esto? Él va a recorrer esta lista. Imagínense que nuestra factura, recuérdense que era un diccionario y él va a ir él va a ir tomando los valores que el usuario ingrese, ¿verdad? Entonces imagínense que aquí el correo yo le puse masi@gmail.com. Cualquier vaina. Bueno, esto tiene que ser en un string, ¿no? El segundo valor era edad. Esto puede ser un int. El tercero era el autopilot, creo. Ah, no, el modelo. Modelo es un key. Imagínense que yo puse que quería el modelo S. Esto es para un usuario X que yo creé, que solo lo estoy tomando como referencia para que ustedes entiendan cómo va a funcionar esto. Y el autopilot, que imaginen que dije que sí quería el autopilot. ¿Ok? Entonces esto es un booleano. En este elemento se va a guardar si es S, si es X, Y, lo que sea. En la edad se va a guardar el número y aquí se va a guardar el correo.
¿Qué va a hacer esto? Él va a decir, mira, for x in costos, es decir, por cada uno de los elementos en la lista costos, ¿cuáles son los elementos? Esta tupla, esta tupla, esta tupla, esta tupla y esta tupla. Entonces vamos a hacerlo primero. Para la primera iteración, es decir, para el primer elemento, él va a agarrar y literal es como si yo pusiera aquí el primer elemento, esta tupla, ¿verdad? X va a valer esta tupla que es el primer elemento. Y él me va a preguntar, mira, si X en el index 0, recuérdense que las tuplas se acceden con los index, en el index 0, que sería este string, es igual a factura con el key modelo, ¿qué me va a volver el key modelo? Me va a volver S. Entonces tú vas a agarrar y a la variable precio, que aquí es en 0, le vas a sumar y la vas a igualar a X, es decir, a esta tupla, en el index 1, es decir, 30.000. Entonces, teniendo esta tupla, que es la primera X, entonces él va a venir. Si X en 0, ¿cuál es X en 0? S. Es igual a factura en el key modelo. Me va a volver el valor de la factura en key modelo, es decir, S. ¿Ven que es igual? If S es igual a S, sí. Entonces él va a entrar aquí y me va a hacer precio. El precio le vas a sumar X en el index 1, que sería 30.000. Y ya. Eso es lo que está haciendo básicamente este for con este if. Pero ¿qué va a pasar? Obviamente él va a iterar sobre cada una de estas. Entonces, si aquí no es S, sino que es C, cuando él llega a la 1, 2, 3, 4, a la quinta iteración, es que va a agarrar esta tupla y la va a probar. Entonces, en vez de sumar 30.000, va a ir a sumar 90.000. Y ya, entonces tenemos la variable precio. Y entonces, ahorita que teníamos que preguntar, bueno, tenemos que verificar ahorita que si tiene el autopilot o no para aplicarle o no el 5%, ¿verdad? Entonces, eso sería simplemente if, con un if, factura, ¿verdad? Recuerden que esto es solo para que ustedes vean cómo funciona. Esto no va a estar aquí. Esto simplemente va a estar guardado en esa variable. Si factura en el key autopilot es igual a true, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a aplicarle el 5% al precio que se obtuvo aquí. Es decir, si es igual a 30.000, 40.000, 50.000, 60.000 o 90.000. Y eso simplemente es precio. Podemos usar por igual, o sea, es decir, lo va a multiplicar y lo va a igualar a precio. No, por 0.5. 0.05. Así creo que se saca el 5%. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Esto va a agarrar este precio, que imagínense que en el caso ese va a ser 30.000, lo va a multiplicar por 0.05 y obviamente me va a dar, ok, no, tengo que sumarle a 30.000, le tengo que sumar esto. Entonces, esto va a ser otra variable que va a ser, por ejemplo, extra, que es el extra que se le va a sumar por el autopilot. Y simplemente lo vamos a igualar a ¿qué? A precio, que va a valer en este caso 30.000 por 0.05. A precio, no, mentira. Extra va a ser igual a así, a precio por 0.05. Es decir, en esta variable extra se va a guardar el 5% extra de lo que valga el carro, cualquier carro de los que tengamos. Y luego va a ser simplemente precio, va a ser igual a precio más el extra, ¿verdad? Entonces vamos a guardar sobre la variable precio la misma variable, pero más el extra del 5%, ¿verdad? Es decir, algo así, más el extra, y ya se va a guardar la variable precio. Y precio también lo queremos guardar en el diccionario, entonces factura
en donde podemos poner aquí precio va a ser igual a precio. Y ya, y luego podemos hacer simplemente un print de la factura para ver qué nos está haciendo esta factura. Es decir, si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal. Sé que no lo he probado, lo he hecho muy directo, pero ya vamos a ver si funciona o no. Ahora, esto que era una función que tomaba como parámetro, en este caso factura, pero aquí podríamos poner simplemente un dic, algo referencial. Es decir, aquí va a recibir un diccionario. Y ahí ese diccionario va a ser donde nosotros vamos a guardar factura, ¿verdad? Bueno, pero aquí no la hemos guardado. Entonces aquí tendríamos que, ¿qué? Que agarrar y podríamos hacer dos cosas. O retornar la factura, que me parece mejor. Es decir, retornar esta variable factura, retornarla. Y simplemente lo podemos retornar aquí. Return. ¿Por qué? Porque si nos acordamos aquí, el usar variables globales no es la mejor práctica. Variables globales, ¿con qué me refiero? Con modificar una lista que está fuera de de esta función dentro de la función. Es mejor de esta función retornar la factura, el diccionario factura, que ya tiene todos los datos, y luego aquí nosotros manipular esa variable y agregarla a nuestro diccionario de facturas, ¿ok? Entonces aquí simplemente vamos a llamar a la función, que era tomar datos, así se llama una función. En este caso la función no toma parámetros, aquí no está tomando parámetros, pero nos va a devolver ¿qué cosa? El diccionario factura. Entonces aquí tenemos que igualar esto a una variable, que podemos llamarlo factura otra vez, para seguir con la homogeneidad del problema. Y luego esa factura, que va a estar igualada a un diccionario, que es lo que nos retorna esta función, tomar datos, lo vamos a guardar aquí, ¿ok? Para eso tendríamos que hacer un simple condicional con unos fors. Entonces, for key, value, in facturas.items. Esto lo que va a hacer es que va a recorrer el primer item de facturas, que sería este, el segundo sería este, el tercero este, el cuarto este, el quinto este. Key va a tomar el valor de S, 3, X, Y o Z, dependiendo de en qué iteración estemos. Y value va a tomar esta lista, esta lista, esta lista, esta lista o esta lista. ¿Ok? Si estamos en la primera iteración, key va a valer S y value va a valer esta lista, que en este caso ahorita está vacía, pero podría tener algo. En la segunda iteración, key va a valer 3 y el value está lista. En la tercera va a valer X y está lista y así. Y queríamos guardar la factura dependiendo de si era S, 3, X, Y o Z en una de estas listas, ¿ok? Entonces podemos hacer simplemente un if factura, que era el diccionario que habíamos hecho la toma de datos del usuario. Si factura en modelo, ¿verdad? Es igual al key. Entonces tú me vas a hacer facturas.append value. Value.append factura. ¿Qué está haciendo esto? Él va a iterar sobre esta estructura facturas, ¿verdad? Que tiene estos elementos. Imagínense que la primera iteración él itera con esto. Entonces, key va a tomar el valor de S y value va a tomar el valor de esta lista. ¿Ok? Y que estamos preguntando, si factura, recordemos que factura aquí arriba la hicimos aquí con todos estos datos. Si factura en el key modelo,
modelo, pues recordemos que era SX, uno de esos, es igual aquí, tú vas a agregar esa factura a esa lista correspondiente. Es decir, si nosotros teníamos la factura que tenía S, la va a agregar entonces a esta, ¿verdad? Pero si nuestra factura tenemos que el modelo es el 3, entonces él va a iterar sobre este, luego va a iterar sobre este, donde aquí va a valer 3 y el value va a ser esta lista. Y cuando se cumpla esta condición, entonces va a agarrar value, es decir, la lista, punto append, la factura completa, que era un diccionario que tenía correo, edad, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y ya, eso es básicamente lo que hace esta estructura. Y bueno, vamos a probarlo. Aquí podemos hacer un print también para que veamos las dos estructuras. Pero aquí queremos hacer un print de facturas. Entonces, bienvenido al sistema de compra de Tesla. 1 para comprar, 2 estadísticas y 3 salir. Queremos comprar. Ingreso un correo. Si no pongo el arroba, me dice ingreso un correo que contenga arroba. Y me vuelve a pedir ingreso un correo. Entonces, si le pongo un número, si le pongo ok, está bien validada. Entonces, máximo arroba correo.com. Sí lo tomo bien, porque ahorita me está pidiendo la edad. Entonces, y la edad del comprador. Si pongo unos caracteres, tiene que ser mayor de edad, entonces no me la está aceptando, está bien. Si pongo que tengo 10 años, tampoco me la está aceptando, está bien. Si le pongo que tengo 18, sí me la aceptó. Entonces está validando bien la edad. Luego ingrese S3X, Y o C para el modelo que desea adquirir. Si pongo F o G, ingreso inválido. Entonces me lo está validando bien. Si pongo un 8, también. Quiero adquirir el modelo 3. Entonces, bien, sí lo aceptó. Ingrese S si desea adquirir el autopilot y N si no lo quiere. Voy a poner H, por ejemplo, para validar, para ver. Ok, ingreso inválido, no, está bien. Si pongo S minúscula, debería aceptarlo porque habíamos usado el upper que me la ponía mayúscula y me la igual, o sea, me la comprobaba con S mayúscula. Debería funcionar. Y si pongo S minúscula, debería ser que sí quiero adquirir el autopilot. Entonces sí lo hizo bien. Y miren cómo sí me guardó la estructura. Este es el diccionario factura. Me guardó el correo, la edad, el modelo, C. Sí, ok. Yo puse C o 3. Yo puse 3. Ok, aquí hay un error. Ahorita vamos a ver qué es ese error. Autopilot true, eso está bien. Y el 5% de 90 sí está bien. Entonces, el 5% de 90.000 es 4.500 y me lo sumo a 90.000. Entonces, este va a ser el total a pagar. Lo que está mal es esto que me puso modelo C. Eso seguro fue una tontería. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Ah, ok. No borré esto, ok. Esta era la estructura que que les estaba explicando y no la borré. Vamos a hacerlo de nuevo. Un correo máximo. Ingresé la edad, ingresé 22, quiero comprar el modelo 3, quiero autopilot, ok. Sí funciona, modelo 3. Era que como tenía aquí la variable factura con el diccionario y me volvió a guardar la factura con esa estructura distinta. Pero aquí está bien. Entonces modelo 3, autopilot, sí se lo pedí y el precio 42.000. 42.000 porque el modelo 3 vale 40 y el 5% de 40 es 2.000, me lo sumo a 40, está bien. 42.000 es el precio total con el autopilot. El correo está bien, la edad está bien, todo está bien. Y aquí es la estructura facturas que teníamos aquí más grande y vemos que sí me lo está guardando en la lista que corresponde al key 3, es decir, estas son las facturas de las compras de modelo 3. Vemos que la de S está vacía, que la de X está vacía, Y está vacía y C está vacía. Entonces, por ahí bien, ya hicimos la primera parte que es agregar la factura. Ahorita podríamos imprimir la factura, podríamos hacer otra función. Vamos a hacerlo ya, estamos haciendo en español.
imprimir factura, que le vamos a pasar como parámetro. Es un diccionario que va a ser en este caso factura. Pues lo estoy poniendo factura solo por métodos de facilitar la lectura. Por aquí simplemente estamos dictando que vamos a introducir un parámetro aquí. Y simplemente sería un print en el cual podríamos ponerlo así bonito. Aquí podemos poner un format. Y aquí podemos poner factura. Le podemos poner correo. Y aquí dentro de las llaves ponemos entonces factura. Factura, recordemos que es un diccionario. Para acceder entonces al correo ponemos aquí el key y estamos accediendo al correo. Es decir, estaremos accediendo a este value, a un string que dice maximotacinari@correo.com, en el caso de esta factura que trabajamos aquí. Pero sería lo mismo para cualquier otra factura. Es decir, estamos accediendo al key correo, al value del key correo, que sería este string, y lo estamos haciendo print al lado de correo. Edad factura en el key edad, entonces nos va a volver esto, 22. Lo mismo lo hacemos con modelo, con autopilot y con el precio. Modelo, lo mismo. En el key modelo nos va a volver el value del key modelo, que en este caso es 3. Autopilot, factura, diccionario factura, devuélveme el valor del key autopilot y por último precio. Y lo mismo, factura, devuélveme el value del key precio en el diccionario factura. Y ya, eso es básicamente todo. Y podemos poner aquí para darle continuidad. Y ya tenemos una pequeña factura simple. No tiene que hacer nada más que esto para el parcial. Y ahorita vamos a llamar a la función imprimir factura. Obviamente la llamamos aquí después de hacer todas estas comprobaciones. Imprimir, se llama imprimir factura. ¿Qué le teníamos que pasar? La factura en sí, que la factura está aquí guardada en esta variable factura, que es un diccionario, que fue el diccionario que hicimos con la función tomar datos. Este lo podemos eliminar y aquí podemos volver a probar esto. Quiero el modelo X, sí, y me la imprimió. Máximo tal, 22, el modelo, el autopilot y el total. Me imprimió así fino. Entonces, chévere por ahí. Faltan hacer entonces las estadísticas. Y hay que ver qué nos piden. Ya hicimos toda esta parte. Entonces dice, debe existir un módulo de estadísticas en donde se puede realizar las siguientes operaciones. Entonces queremos realizar esto. Es decir, le vamos a preguntar al usuario qué acción quiere realizar. Lo voy a poner aquí como guía. Simplemente vamos a hacer un input, ¿verdad? Igual que antes. Selection. O pueden llamarlo como ustedes quieran. O sea, qué sé yo. Selección estadística. O sea, algo que se les haga fácil a ustedes. Podemos llamarla así para cambiar. Input va a ser igual. Entonces le ponemos un mensajito que le va a salir al usuario para que haga el input. Y le vamos a poner simplemente seleccione, salto de línea y ponemos, qué sé yo, 1 para filtrar, bueno, lo podemos copiar, 1 para filtrar facturas por modelo.
2 para hacer el promedio de facturas por modelo. Y 3 para mostrar todas las facturas ordenadas de mayor monto a menor monto. Ya, esto no nos sirve aquí de nada. Entonces, en selección estadística vamos a guardar el input del usuario, que va a ser un string. Recuérdense, porque input devuelve un string, aquí te lo dice, que es lo que ingresa el usuario por teclado. Entonces nos imprime este mensajito que seleccione uno para filtrar factura. O sea, si estamos viendo, estamos haciendo lo mismo que aquí, solo que dentro de la segunda opción. Es decir, nosotros vamos a estadísticas y luego en estadística nos despliega otra serie de opciones. Si vemos aquí, podemos reutilizar este código while, porque para que lo vamos a volver a escribir si ahí lo tenemos. Y simplemente vamos a cambiar selección por, bueno, esta. Y si se dan cuenta, tenemos igual todo, gracias a Dios, las mismas tres, sino que simplemente si tuviéramos 4 opciones, agregaríamos una más, qué sé yo. And opción selección estadística es igual a, es distinto de 4, qué sé yo, tal. Pero si tenemos 3, era la misma. Aquí obviamente el mensaje va a cambiar. Le queremos poner algo parecido a esto, error. Selecciona una opción válida, pero en vez de bienvenido, bueno, le vamos a cambiar esto y le vamos a poner, a ver pues, y le vamos a poner estas opciones. Esto siempre es bueno ponerlo para que sea más limpio el código, unos saltos de línea y un apuntadorcito ahí. Esto va a ir dentro del while. Este while tiene que estar bien indexado. Recuérdense que aquí el código tiene, cada una de estas líneas representa el nivel del código en el que estamos. Estas líneas recuérdense que es un tab. Un tab es la teclita que está aquí a la izquierda del teclado encima de la de mayúscula. Son varios espacios, pero no usen la barra espaciadora jamás. Tienen que usar tab. Porque ha pasado que, por ejemplo, en Replit, cuando usan espacios, el espacio se guarda de una manera diferente en Replit que en VS Code. Entonces luego cuando yo lo intento abrir me abre mal. Tiene que usar siempre la tecla tab. Entonces nos hace la comprobación aquí de la selección estadística. Y aquí hacemos lo mismo que hicimos antes. O sea, que hicimos aquí if tal, if tal, if tal. If selección estadísticas es igual a 1, me vas a hacer algo. El if selección estadística es igual a 2. Y si es 3, es decir, cualquiera, si no es ni 1 ni 2, tiene que ser 3. Else. Entonces, la primera nos decía filtrar facturas por modelo. Y eso nos adelantamos aquí porque simplemente hicimos un diccionario de listas para las facturas de cada modelo. Entonces, es decir, ahorramos trabajo gracias a esta estructura que hicimos aquí. Si no, si hubiésemos usado otra estructura, una lista, por ejemplo, simplemente teníamos que haber hecho este simple código para filtrarlas, ¿no? Pero bueno, ya lo hicimos aquí, más fácil. Filtrar facturas por modelo, entonces ponemos, hacemos un print, hacemos for x, for una de las variables in facturas, es decir, esta lista de facturas, esta lista, esta lista, esta lista, esta lista, es decir, cada una de las listas que tenemos ahí. Aquí podemos hacer un simple print. Ok, esto no se hace así porque esto, recuerden que es un diccionario. Esto es for key value in facturas.items. Este punto items le facilita la vida. ¿Quién va a ser key? Key va a ser S, 3, X, Y, C. Y value va a ser cada una de las listas correspondientes a ellas. Es decir, en la primera iteración, key va a ser S y esta va a ser su lista. En la segunda iteración, key va a ser 3 y el value va a ser esta lista. En la tercera esta y así, así, así. Bueno, y ahorita sí, podemos hacer simplemente un print y podemos reutilizar esta función de imprimir factura. Ven que cool es reutilizar código, no tenemos que hacer más nada.
Entonces ponemos imprimir factura. ¿Y qué tenemos que pasar? Bueno, aquí antes que nada podemos hacer un print simplemente así, qué sé yo, con un punto format. Ok, y aquí le podemos pasar key. Ya les voy a explicar qué está pasando ahí. Para la primera iteración, key dijimos que iba a valer, o sea, para facturas, ¿no? Facturas aquí. Key va a valer S. Para la segunda 3, para la tercera X, cuarta Y y tal. Entonces, para la primera vale S. Entonces, cuando él empiece el programa, él va a hacer for key value tal. Key va a valer S. Él va a imprimir estas líneas y aquí va a poner S. Ok. Y se va a imprimir eso bonito, pues. Esto lo vamos a hacer para diferenciar ahorita todas las facturas que se imprimen. Y luego queremos hacer un for sobre el value, sobre esta lista. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí vamos a tener muchos diccionarios, bueno, varios diccionarios, dependiendo de cuántos hayamos agregado. Diccionarios que van a hacer, cada diccionario va a ser una factura. ¿Una factura de dónde? Bueno, de la función tomar datos, que recordamos que nos devolvía la variable factura, que era un diccionario, con todos los datos que le habíamos pedido al usuario. Return factura. Entonces hay que hacer un for, pero en este caso es un for de una lista, porque es esta lista. Este for de esta lista va a iterar sobre el primer diccionario, es decir, la primera factura, la segunda factura, la tercera, etcétera, 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 de los elementos que contenga cada una de las listas. Cada una de las listas. Es decir, en la primera iteración, key va a valer S y este va a ser su lista en la que vamos a iterar sobre las distintas facturas del modelo S. En la segunda iteración, el key va a ser 3 y vamos a iterar sobre esta lista que va a contener las facturas del modelo 3, lo mismo para esta, este y este elemento. Como es una lista, iteramos con un for normal, for x in value. ¿Por qué value? Porque recordemos que value va a valer esta lista, esta lista, esta lista, esta lista, depende de la iteración. Y ahorita sí podemos llamar a imprimir factura, que le teníamos que pasar un diccionario, que en este caso va a ser X. Retomando, imagínense que aquí tenemos un diccionario. En ese tenemos 3 diccionarios, aquí podemos tener otro, o sea, chill. No tenemos que tener 3, podemos tener 2, los que hayamos agregado. Este va a ser for key value in facturas.items, es decir, en este diccionario. Él va a agarrar y va a empezar. Primero va a agarrar esta estructura, ¿ok? En la que key va a ser S. Es como si le igualara una variable key a S y igualar una variable value a el value de ese key en el diccionario, que sería una lista que tiene unos diccionarios y esos diccionarios son las facturas que agregamos. Ok, aquí se imprime key, es decir, se imprimiría S para la primera iteración. Y luego me hace for x in value, que es value, esta lista, es decir, en la primera iteración va a agarrar este diccionario y me va a hacer imprimir facturas del diccionario este. Ok. Luego va a pasar a la segunda elemento de la lista, que es este segundo diccionario. Y me va a hacer lo mismo en la función imprimir facturas, pero ahora con este diccionario. Y así con cada uno de ellos. Luego cuando termine con cada uno de ellos, los diccionarios de esta lista, él va a volver a este for grande y va a agarrar el segundo elemento de esta lista, facturas. Y entonces el key se va a igualar a 3 y el value se va a igualar a la lista que corresponde al key 3, que sería esta. Y él va a hacer aquí for x in value. Value, que es una lista con elementos, en este caso un diccionario. No me importa qué elemento sea, pero en este caso, bueno, un diccionario y ya. Pero simplemente va a iterar sobre los elementos de esta lista. Entonces va a iterar y nada más tiene un elemento, bueno, itera una vez sobre este diccionario, es el print de la factura, de esta factura. Bueno, tiene que tener unos datos, solo que aquí está vacía. Y lo mismo, luego vuelve aquí, agarra este elemento y hace lo mismo.
aquí va a ser igual a X, en este caso la lista está vacía, entonces bueno, aquí ni siquiera va a entrar porque no va a haber elementos, y lo mismo con Y y lo mismo con C. Así está funcionando esto. Entonces vamos a quitar esto que no se tiene que poner. Entonces vamos a probar esta función para que vean lo que hace. Tenemos que agregar obviamente unos datos. El X, no quiero el autopilot, ok. Aquí me agregó una factura. Vamos a agregar otra con otro modelo. Que sea María, arroba, correo, que sea 45, quiero el modelo S, quiero el autopilot. Chévere. Y ahorita vamos a hacer estadísticas, filtrar facturas por modelo. Ay, mira, nos dio un error. ¿Dónde nos dio un error? Imprimir facturas. One missing requirement position argument de facturas. Okay. Aquí no le pasamos que el diccionario, que en este caso tenía que ser X, ¿verdad? Estamos hablando de eso, que tal, y no lo pusimos. Y aquí también tenemos que eliminar esto. Entonces, X va a ser la factura que nos devuelve a la función tomar datos. Entonces lo volvemos a hacer, máximo, tal. Hacemos otra, María. Ahorita vamos a estadísticas, filtrar modelos por usuario. ¿Y qué pasó? No nos imprimió nada bien. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? If selección estadística es igual a 1. O sea, está imprimiendo esto, lo que no está entrando es aquí. For X in value. Ok. Creo que es por esto. ¿Qué está pasando aquí? Ya que lo puse dentro de este while, esto no va aquí, esto va aquí. O sea, ahí la mega cagué. ¿Qué estaba pasando? Esta factura estaba dentro del while, entonces yo estaba aquí ingresando un usuario, o sea, la selección 1, ingresar usuario, me lo seleccionaba, salía, o sea, terminaba aquí, subía, volvía al while. ¿Y qué estaba pasando? Me volvía a inicializar esta variable así. Entonces yo agregaba aquí un usuario, es decir, un diccionario que tenía correo, tal, ¿verdad? Lo agregaba, luego volvía a pasar por aquí, y cuando volvía a pasar, esto me lo volvía a borrar. ¿Ok? Porque yo la tenía así, o sea, me le volvía a igualar a esta estructura, en vez de la estructura que había modificado. Entonces tienen que tener cuidado de donde guardan justamente estas variables, tienen que guardarlas casi siempre fuera de un while. Si está dentro de un while, ella va a volver a retomar el valor al que ustedes la igualaron al principio. Es decir, si tienen un número, es igual a 5, ¿verdad? Aquí. Y aquí ustedes ponen num más igual 2. Esto sería 7. Bueno, pueden poner simplemente 7. Aquí num agarró el valor 7. Pero ¿qué pasa? Él va a terminar este ciclo while, va a volver al ciclo while y va a volver a agarrar num es igual a 5. Entonces ustedes están esperando que él estuviese num igual a 7, pero no. Él volvió a agarrar 5. Entonces por eso tienen que tener cuidado y ponerlas, por ejemplo, aquí afuera. Si lo volvemos a probar, debería funcionar. Bueno, está bien que haya errores, porque así se van dando cuenta de lo que les puede pasar a ustedes y cómo solucionarlo. Entonces, estadísticas, filtrar facturas por modelo, y ahorita sí lo hizo bien. Tenemos para el modelo S una factura que era la de Máximo. Para el modelo 3 tenemos la factura esta de María, y bueno, las otras modelos no tienen facturas, entonces están vacías. Ya tenemos una de las estadísticas listas. La segunda estadística que nos pedía nos decía promedio de facturación por modelo. Entonces esto nos está pidiendo que agarremos todas las facturas de un modelo y que le saquemos el promedio
de lo que se pagó, pues. Porque hay un promedio, porque del modelo S, el carro puede valer 30.000 si lo compramos sin autopilot o 30 y pico mil si lo compramos con autopilot. Entonces queremos ver cuál es el promedio que en verdad estamos ganando con el modelo S. Y eso va a depender de cuánta gente compra autopilot o no. Pero bueno, simplemente queremos el modelo. El promedio, perdón. Y eso lo hacemos simplemente con un ciclo for en el que vamos a guardar. Podemos tener aquí una variable prom. La igualamos a 0. Y tenemos que iterar sobre el diccionario. Entonces for key value in facturas.items. Ya sabemos lo que eso hace. Aquí hacemos el for x in value, que me está iterando sobre las facturas de cada lista en cada modelo. Y aquí podemos hacer un print de una vez, sin tanto rollo. Le ponemos el modelo key, es decir, key va a valer si esto agarra para el modelo X, S3, lo que sea. El promedio del modelo tal. Y aquí le vamos a poner, bueno, prom, que prom va a ser... No, mentira, esto no va aquí. Esto va a ir aquí. Ya les voy a explicar. X en price va a ser igual a más a X en price por cada uno de los bichos. Entonces aquí ponemos entonces, no, prom, y aquí no es price, aquí es prom entre el len de X. Ok, ¿qué está pasando aquí? Aquí simplemente inicializamos una variable prom de promedio en 0. Estamos agarrando. Aquí no puede, aquí puede ser total, es mejor, total. El promedio no es ese. Total. Entonces, total en 0. Iteramos sobre el diccionario este. Entonces, para los modelos S, para los modelos 3, X, Y, Z. Agarramos esta lista. Iteramos sobre la lista. La lista tiene otros diccionarios que tienen, cada diccionario es una factura. Entonces, para una de las facturas, vamos a agarrar donde está el key price, vamos a agarrar ese valor, que va a ser un número obviamente, y lo vamos a sumar a la variable total. Y eso con cada factura en la lista de cada uno de ellos. En este caso, por ejemplo, S, 3, X, Y y Z. Es decir, para la primera iteración, él va a sumar todos los price de todas las facturas de esta lista S y me los va a guardar en la variable total. ¿Verdad? Él sigue aquí. Luego, ¿qué va a hacer? Va a imprimir el key, que va a ser S. Y el total, que fue la suma de todos los price entre la longitud de X. X, recuérdense que es la longitud de la lista, es decir, esta lista, la longitud de la lista X. Me va a imprimir eso. Luego va a ir con el segundo elemento, que es este, donde aquí va a ser 3. Y luego va a hacer esta lista. Él me va a hacer lo mismo, la sumatoria de todos los enteros price en las facturas de esta lista. Y me vas a imprimir key, que va a ser 3. El total, que va a ser la suma entre la longitud de esta lista. Y lo mismo con este, y lo mismo con este, y lo mismo con este. Y bueno, lo podemos probar.
vamos a pedir los mismos modelos para que no haya que poner tantas cosas. Uno con autopilot y uno sin autopilot. El S, pero sin autopilot. Entonces, ahorita queremos ver las estadísticas, el promedio de la facturación por modelo. ¿Qué pasa? Una factura va a ser 30.000, la otra va a ser 30.000 más el 5% extra. Y el promedio de esas facturas tiene que ser entonces 30.000 más la otra factura. Vamos a sacarlo rapidito. 30.000 por el 0.05, que sería el 5%. Son 1.500 más 30.000. Ok, entonces uno va a valer 30.000 y el otro 31.500. ¿Cómo se saca el promedio? Bueno, la suma de todas las facturas, es decir, 30.000 más 31.500, entre el número de facturas, en este caso hay 2. Y nos debería dar 30.750 para este caso. Entonces, vamos a ver. Ay, error. A ver, ¿qué pasó? Price, error, price. Es que aquí no es price, aquí es precio. Eso es lo que pasa cuando mezclan idiomas. O lo hacen todo en inglés o lo hacen todo en español. Entonces, siguiendo aquí, aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que bueno, igual que antes, esta variable total, al estar fuera del ciclo for, ella no se va a volver a ser cero cada vez que pasemos a un modelo distinto, ¿verdad? Un modelo distinto sería, por ejemplo, aquí puse una estructura aquí para no tener que ingresar datos a cada rato, pero sería, por ejemplo, el modelo 3, el modelo X, el modelo Y. Nosotros queremos que el total de cada modelo empiece con 0, ¿no? No queremos que se acumulen de los modelos anteriores. Si lo dejamos aquí afuera va a pasar eso. ¿Cómo resolvemos eso? Simplemente lo ponemos dentro del for. Es decir, ella se va a reinicializar como 0 cada vez que cambie de elemento en el diccionario de facturas. Es decir, para el primer elemento, que es S, él va a tener estos y el total va a ser 200 más 100, 300. Cuando cambie a este segundo elemento, él va a volver a ser 0 y me va a volver a contar lo que esté dentro de esta lista. Por eso lo ponemos aquí dentro. Luego me itera sobre la lista, me agarra el precio de cada uno de los elementos, me lo suma al total y luego me hace el print. ¿Pero el print de qué? Yo quiero que me haga el print del value, es decir, del total entre la longitud del value, que el value habíamos dicho que era esta lista, que bueno, en este ejemplo tiene dos elementos, entonces la longitud va a ser 2. Entonces el total sobre la longitud de 2, es decir, 300, que es 200 más 100, entre 2, 150. Ahora, ¿qué pasa con estos elementos? Aquí hay un elemento, una lista vacía, vacía, vacía. La longitud del value, si es una lista vacía, va a ser 0. Pero ¿qué pasa si tú divides un número entre 0? Te va a dar un error. División entre 0 es un indeterminado. Te va a dar un error, una excepción de zero value, no sé qué cosa, que es un error de Python. ¿Cómo nos evitamos eso? Bueno, o con un try catch o simplemente con un if. Y le vamos a preguntar if la longitud del value, es decir, si la lista está vacía, si la lista es mayor a 0, es decir, si no está vacía, si tiene más que 0 elementos, tú me vas a imprimir esto, el promedio con el key, es decir, el modelo S, el X, el tal, va a ser el total entre la longitud del value. Y eso me hará el promedio el promedio de las ventas del precio del modelo S, del modelo de cada uno de los elementos. Ahora, si la lista está vacía, yo no quiero que tú me imprimas esto porque me da un error por esta división entre 0, sino que quiero que, bueno, me imprimas algo parecido, pero en vez de hacerme esta operación matemática, simplemente me vas a poner 0, porque ya yo sé que va a ser 0, pues, porque no tiene, si es menor,
Si es menor que 0, es decir, no tiene ningún elemento, nunca se cobró nada y va a ser simplemente 0. Vamos aquí, entonces el promedio de facturación por modelo. Bueno, aquí vemos que nos dio un error. Solo nos está imprimiendo C. Y bueno, eso debe ser un problema de estos índices. Y bueno, lo vemos aquí. Esto está mal, esto debería estar 1 adentro. ¿Por qué? Porque si está fuera de este for, él solo va a tomar el último elemento de este ciclo for. Que bueno, corresponde al C, es verdad. Pero no, queremos que lo haga con cada uno de los elementos de facturas. Es decir, queremos que lo haga con este elemento, con este, con este, con este y con este. Si ahorita imprimimos, nos debería imprimir todo bien. Y ahorita sí nos imprime bien. El promedio del modelo S es tal, el del E3 es tal, y así, así, así. Esta es la estadística 2. Y la última estadística nos decía mostrar todas las facturas ordenadas de mayor monto a menor monto. Eso lo podemos hacer simplemente. Podemos agarrar y crear una nueva lista vacía. Para hacer esto simplemente vamos a hacer un drop de todas las facturas en una lista, una nueva lista. ¿Por qué una lista? Bueno, porque las listas tienen los métodos .sort. Se recuerdan que esto lo que hace es que nos ordena las listas. Entonces lo podemos usar a nuestro favor. Para introducir, hacer el drop a esa lista de todas las facturas, simplemente tenemos que iterar sobre el diccionario for key value in facturas.items. Y simplemente lo que vamos a hacer es que, bueno, por cada una de las facturas, es decir, ahorita hay que iterar sobre la lista for x in value. Y vamos a hacer lista.append y le vamos a agregar cada uno de los diccionarios. Ya, y simplemente estamos agregando todas nuestras facturas a la lista que se llama lista en este caso. Vamos a ponerle otro nombre. Bueno, lista está bien. Aquí vamos a hacer un print de lista para que se verifique que no las está haciendo como esperamos. Y vemos que hay una lista con los que tiene todas las facturas. Cada uno de los elementos es un diccionario que es una factura. Por ahí está bien. Podríamos incluso agregar otra para que se vea mejor. Recuérdense que esto yo lo estoy agregando solo para probar más rápido todas estas funciones y no tener que agregar una factura cada vez que quiera probar una función. Ustedes también pueden hacer esto, pueden agregar unos parámetros predeterminados en su estructura de datos, en su base de datos. Así no tienen que andar agregándolos cada vez que quieran probar algo en su función. Y aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a cambiar el precio. Vamos a poner aquí, que sea, este pagó 700. Aquí estoy poniendo precios arbitrarios, 200, 100, 700. Aquí le puedo cambiar el nombre, Marco, qué sé yo. Volvemos a hacer aquí esto para ver si lo está haciendo todo bien. Y vemos que sí. Incluso podríamos poner otro de estos, si me deja. Bueno, voy a agarrarlo aquí. Aquí todos están en el S, podemos poner uno en el X para que vean que sí sigue funcionando. Bueno, 50 Marías, Luis, qué sé yo. Aquí sí le podemos cambiar el modelo, aquí es X y aquí podemos poner otro número, 800. Entonces tenemos 4 facturas, 3 en el modelo S y una en el modelo X. Y vemos que sí lo está agregando bien, está haciendo una lista con todas las facturas, independientemente de si son un modelo S o X. Perfecto por ahí. Ahorita hay que ordenar esa factura, porque aquí veremos que tenemos 200, 100, 700, 800, o sea, no está ordenado para nada. Podemos simplemente usar el sort, que es
la lista.sort. Y aquí dentro le podemos hacer una función lambda, que sería aquí igual lambda p. Y aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciendo que me hagas el sort, pero ¿cómo? P va a ser cada elemento de nuestra lista, ¿ok? Cada elemento en nuestra lista es un diccionario. Y ese diccionario tiene key value, key value, key value. Entonces nosotros le vamos a decir, yo quiero que me ordenes esa lista de diccionarios utilizando el valor del key precio. Es decir, 200, 100, 700, 800. Bueno, aquí estaba. O sea que el valor que queremos usar para que él haga ese ordenamiento es el precio. El valor del key precio. Y eso lo hacemos simplemente P, que es el elemento de cuestión, que es un diccionario, en precio. Y estamos ordenando entonces por el precio en sí, pues el valor del número entero. Y ya, eso es todo. Y ahorita obviamente podemos hacer un print de la lista para ver si es verdad que se ordenó, pues. Porque hay que ver. Entonces, 2, 3. Y bueno, si se ordenó 100, 200, 700, 800. O sea, los está ordenando de menor a mayor. ¿Cuál era el requerimiento? No sé si de menor a mayor o de menor a mayor. De mayor a menor. Es decir, primero tiene que estar las más altas y luego las más bajas. Aquí lo tenemos al revés. Pero eso se arregla rapidito. Atributo que tiene el método sort. Recuerda que los distintos atributos son con comas. El primer atributo es este. ¿Cómo vamos a ordenar los distintos elementos de la lista? Aquí los estamos ordenando por el valor del precio, del valor del key precio en cada diccionario. Y el otro parámetro puede ser si queremos que lo ordene mayor a menor o de menor a mayor o de mayor a menor. Y eso es simplemente reverse. Si le ponemos true, él los ordena al revés, pues de mayor a menor. Si lo dejamos predeterminado, que es false, nos ordena de mayor a menor, que es como lo teníamos. Pero bueno, queremos que lo ordene de mayor a menor. Si lo volvemos a imprimir, si lo volvemos a probar, bueno, me salí. Ahorita sí lo está ordenando de mayor a menor. 200 y 100. Y ahorita, ¿qué podemos hacer? Simplemente ponemos for x in lista. Imprimir. Mira, esto nos ayuda muchísimo. La función de imprimir factura y le pasamos cada uno de los diccionarios. Y ya. Ahorita si lo imprimimos, nos está imprimiendo las facturas en orden. La mayor hasta la más pequeña. Y listo. Eso fue todo el problema. Este es un problema un poco más largo de lo que de repente les puede salir a ustedes en el parcial, aunque no es muy largo. Y valía bastantes puntos. Entonces, bueno, intenta hacerlo por ustedes mismos, a ver si les sale. Y deberían estar muy bien preparados para el parcial. A tomar en cuenta, método sorts, ven que es lo fácil que es. Simplemente hay que aprenderse cómo sirve este método, qué parámetros puede llevar. Vemos que podemos hacerlo sobre atributos de diccionario, etcétera. Si lo podemos hacer revertir. Recordarse bien cómo utilizar el punto items para agarrar el key y el value de los diccionarios, los ciclos for, los condicionales, los inputs importantes, las validaciones. Sabemos que las podemos hacer con while o con try catch, como aquí arriba. Y eso.